El Padre Pío no era un sacerdote cualquiera. Llevaba las huellas visibles del sufrimiento de Cristo y tenía el don de ver lo invisible, de percibir lo que los ojos humanos no podían ver. Sus revelaciones a menudo parecían sencillas, pero transformaron vidas profundamente. Una de ellas, poco conocida, habla de un secreto capaz de abrir puertas que habían estado cerradas. Un secreto que trajo prosperidad, paz y respuestas a quienes realmente creyeron. Y eso es precisamente lo que quiero contarles. Hoy, imagine por un momento que algo pequeño, quizás una actitud, una oración olvidada o incluso un objeto sagrado guardado en silencio, pudiera ser el canal a través del cual Dios derrama una bendición financiera inesperada. Puede parecer imposible, pero esto es lo que les ocurrió a varias personas que siguieron las revelaciones del Padre Pío. No buscaban riqueza, pero terminaron recibiendo señales concretas de la providencia. El dinero llegó sin previo aviso, las deudas se pagaron, inexplicablemente, oportunidades que parecían perdidas y que de repente regresaron. ¿Casualidad? ¿O el cumplimiento de una promesa espiritual? Lo que el Padre Pío enseñó no fue una fórmula mágica, sino un llamado a una fe viva, esa fe que mueve montañas cuando el corazón cree, incluso sin entender cómo. Dijo que hay gestos sencillos que conmueven el corazón de Dios, y cuando la fe es sincera, lo imposible empieza a moverse. Quizás estés pasando por un momento difícil, sintiendo que las puertas están bloqueadas, que nada fluye. Pero ¿y si lo que falta no es esfuerzo, sino un pequeño acto de fe que aún no has experimentado? Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte. Hay una razón espiritual para el dinero inesperado, para el cambio que llega cuando menos lo esperamos. El Padre Pío habló con autoridad y sus palabras han resistido la prueba del tiempo porque nacieron de la experiencia real con el poder de Dios. Cuando dijo que la providencia nunca falla, no era teoría sino testimonio. Vio milagros ante sus propios ojos. Quizás esta revelación no te llegó por casualidad. Quizás hoy sea el día en que algo en tu interior necesite despertar, porque el secreto del que habló el Padre Pío no se limita a las palabras, sino a las acciones de quienes verdaderamente deciden creer. Y es precisamente esta fe la que transforma historias, abre caminos y hace que suceda lo inesperado. Lo que se esconde tras este secreto es algo simple pero poderoso, un gesto olvidado por muchos, una práctica que parecía común, pero que el Padre Pío enseñó con insistencia y que, según él, podría atraer bendiciones mucho más allá de lo que el dinero puede comprar. Preparen su corazón, porque a partir de ahora nos adentraremos en una de las revelaciones más curiosas y transformadoras del legado espiritual del Padre Pío. Una enseñanza que ha perdurado a lo largo de generaciones y que continúa transformando vidas hasta el día de hoy. El Padre Pío decía que cuando un alma se abre con sinceridad, el cielo se acerca rápidamente. Y quizá eso es lo que está sucediendo ahora. Quizá, al escuchar estas palabras, algo en tu interior se conmueve. Puede ser un ligero escalofrío, un recuerdo que te viene a la mente, o la sensación de que este mensaje llegó en el momento justo. No es casualidad, es una respuesta. Por eso quiero invitarte a acompañarme en este momento. Si lo que has escuchado hasta ahora te ha resonado, si te ha tocado el corazón, deja un comentario abajo con lo que te ha impactado. Comparte tu experiencia, lo que sentiste o incluso tu búsqueda espiritual, porque a menudo tu comentario es la respuesta que alguien más necesitaba leer para volver a creer. Este canal existe gracias a personas como tú, que tienen fe, buscan comprender las señales de Dios y no temen adentrarse en el misterio de lo sagrado. Cuando das me gusta, YouTube entiende que este tipo de mensaje necesita llegar a más corazones. Y al suscribirte estás diciendo, quiero seguir aprendiendo, quiero estar cerca. Y esto es mucho más que un clic. Es un gesto de fe, una forma de mantener viva esta cadena espiritual que une a miles de personas en torno a una esperanza común. Su presencia aquí es lo que sustenta esta misión. Cada me gusta, cada comentario y cada nueva suscripción mantiene viva la palabra, brindando consuelo y luz a quienes se sienten solos en este momento. Así se propaga el amor de Dios. Un corazón que toca a otro
un mensaje que fortalece a quienes lo necesitan. Así que si sientes que este mensaje te habla, demuéstralo. Dale me gusta ahora mismo, escribe en los comentarios qué te ha despertado esta historia y suscríbete para seguir las próximas revelaciones, porque lo que está por venir te mostrará cuánto puede la fe cambiar incluso las situaciones más difíciles. Y quizás, entre estas palabras, se encuentre la señal que llevas tanto tiempo pidiendo. Pocas personas comprenden realmente quién fue el Padre Pío. Para muchos, solo se le recuerda como un santo famoso, conocido por sus estigmas, esas marcas visibles en sus manos y pies que imitaban las heridas de Cristo. Pero lo cierto es que su vida fue un profundo misterio, un reino donde lo sobrenatural y lo cotidiano se entrecruzaban constantemente. El Padre Pío vivió entre el dolor y el milagro, entre el silencio y la revelación. Veía lo invisible con la misma claridad con la que veía el mundo físico. Era como si habitara dos planos simultáneamente, el terrenal y el espiritual. Y quizás fue precisamente este puente entre ambos mundos lo que le permitió revelar secretos que superaban la lógica humana. Desde muy joven sintió la presencia de algo divino a su alrededor. Afirmaba haber visto al mismo Cristo, a la Virgen María e incluso a su ángel de la guarda, con quien mantenía una comunicación constante. Esto lo convirtió en un hombre singular, pero también incomprendido. Muchos dudaban de sus visiones, otros temían sus palabras. Aún así, el Padre Pío no se acobardó. Sabía que algunas verdades no son fáciles de aceptar y que el tiempo de Dios nunca coincide con el tiempo humano. Fue en este intervalo entre la fe y la duda donde nacieron sus mayores revelaciones, aquellas que cambiaron la mentalidad de quienes lo escucharon y les abrieron los ojos a lo oculto. Durante su viaje, presenció innumerables milagros. Personas llegaban enfermas y se iban sanadas. Familias destrozadas encontraban paz. Corazones angustiados recobraban la esperanza. Pero entre tantas historias, una destaca porque revela un aspecto poco conocido de su espiritualidad: la relación entre la fe y la providencia material. Decía que el cielo no ignora las necesidades de la tierra y que la verdadera fe no se limita a lo invisible. Cuando el corazón humano se abre plenamente a Dios, incluso las circunstancias externas comienzan a alinearse. Es como si el universo mismo respondiera a la confianza de quienes creen. El Padre Pío creía profundamente que la fe tenía poder sobre las situaciones de la vida, incluso sobre lo que parecía imposible. Y fue con esta convicción que compartió un hábito espiritual sencillo pero poderoso, capaz de desbloquear bendiciones que parecían olvidadas. Una costumbre tan discreta que muchos la practicaban sin siquiera percatarse de su verdadero impacto. Decía que la gracia no se esconde en los grandes gestos, sino en la sinceridad con la que se realizan los actos más pequeños. Cuando uno se vuelve a Dios con el corazón roto, incluso una oración susurrada puede mover montañas. Este hábito espiritual, revelado por el Padre Pío, comenzó a ganar fuerza entre los fieles que convivían con él. No era un ritual pomposo ni una fórmula mágica. Era una actitud sencilla, una forma de recordar la presencia constante de Dios en las pequeñas decisiones cotidianas. Y los resultados comenzaron a aparecer. Personas que antes vivían desesperadas comenzaron a experimentar pequeñas victorias. Situaciones improbables se resolvieron y en algunos casos incluso el apoyo económico llegó de forma inesperada. La verdad oculta tras esto es que lo sobrenatural obra mediante la obediencia silenciosa, no mediante la ansiedad que busca respuestas inmediatas. El Padre Pío insistió en que la fe no es una emoción pasajera, sino una construcción diaria. Decía: quien ora con confianza ya recibe respuesta. Y esta frase revela mucho sobre su visión espiritual. Creía que la oración no era un intento de convencer a Dios, sino una forma de alinear el corazón humano con la voluntad divina. Y cuando se produce esta sintonía, se abren puertas que antes parecían cerradas desde dentro. Es en esta conexión invisible donde surgen los milagros, porque la verdadera fe no solo pide, sino que prepara el camino para recibir. Tras bambalinas en su vida, existía una disciplina espiritual silenciosa. El Padre Pío se despertaba antes del amanecer para rezar, pasaba horas en el confesionario y ofrecía cada
dolor como intercesión por los demás. Creía que incluso el sufrimiento, cuando se entrega con amor, se convierte en un canal de bendición. Quizás por eso sus palabras sobre el hábito espiritual que atrae la providencia tienen tanta fuerza. No provenían de la teoría, sino de la experiencia de alguien que se entregó por completo. Era una enseñanza que unía oración, entrega y acción. Una combinación que, según él, cambiaba no solo el destino de las personas, sino también el curso de las circunstancias. Cuando el Padre Pío habló de este secreto, lo hizo con sencillez, no con un tono misterioso. Dijo que cualquiera podía experimentar la gracia de Dios si aprendía a transformar su rutina en un espacio sagrado. Y aquí es donde la historia cobra un significado aún más profundo, porque el secreto no solo reside en lo que enseñó, sino en cómo vivió. El Padre Pío fue el ejemplo perfecto del poder que surge cuando la fe se convierte en un estilo de vida. No predicó un milagro lejano, sino una transformación que comienza en el interior y luego se manifiesta externamente, en las relaciones, las decisiones, el trabajo, las finanzas y la paz interior. Esta comprensión nos lleva a una reflexión importante. ¿Con qué frecuencia buscamos bendiciones visibles sin abordar las raíces invisibles? ¿Con qué frecuencia pedimos prosperidad sin darnos cuenta de que el primer paso es espiritual? El Padre Pío demostró que el verdadero cambio no se produce de afuera hacia adentro, sino al revés. Cuando el interior se restaura, el exterior responde. La prosperidad, según él, no es la meta, sino la señal de que el corazón se ha alineado con la voluntad divina. Y fue esta mentalidad la que dejó como legado una fe madura, firme y segura, que entiende que cada acto de entrega tiene un impacto que va más allá de lo que se ve a simple vista. Quienes lo conocieron dicen que era imposible estar cerca del Padre Pío y permanecer igual. Su presencia causaba inquietud y paz. Despertaba en cada persona el deseo de ser mejor, de vivir con mayor propósito y conciencia. Era como si, a través de él, Dios llamara a cada persona a dejar atrás la superficialidad y sumergirse en las profundidades de la fe. Esta era su misión, reavivar lo que el tiempo había extinguido. Y cada revelación que dejaba tenía este mismo propósito: guiar el corazón humano de vuelta a su esencia. Hoy, al observar sus palabras y ejemplos, es imposible no sentir que hay algo oportuno en todo esto. El mundo moderno avanza a toda velocidad, promete soluciones rápidas, pero sigue ávido de significado. Y quizás es precisamente aquí donde las enseñanzas del Padre Pío cobran nuevo impulso. Nos recuerda que las respuestas que buscamos en el exterior a menudo esperan ser despertadas en nuestro interior, que la fe es la clave que conecta lo visible con lo invisible, que hay una verdad oculta detrás de cada acontecimiento, y que cuando aprendemos a ver con el corazón, lo imposible se convierte en solo cuestión de tiempo. Y por eso su revelación no debe considerarse una curiosidad ancestral, sino una lección viviente, porque el secreto que el Padre Pío reveló no quedó atrapado en el pasado, permanece vigente, atravesando generaciones, llegando a personas que ni siquiera sabían que necesitaban escucharlo. El poder reside en la continuidad, en la práctica, en la decisión diaria de creer, incluso cuando la lógica dicta que no hay salida. Esta es la clase de fe que lo cambia todo, y en eso profundizaremos aún más, y continuar normalmente con la explicación. Si este tema te conmovió, escribe la palabra fe viva en los comentarios. Así sabré que estás recorriendo este camino espiritual conmigo y que este contenido llega a quienes realmente lo necesitan. Cuentan que fue en uno de esos días de silencio en el convento de San Giovanni Rotondo, cuando el viento parecía llevar oraciones y el aire olía a incienso, que el Padre Pío reveló el secreto que dejaría una profunda huella en quienes lo escucharan. Caía la tarde y la capilla estaba casi vacía. Solo unos pocos fieles permanecían arrodillados en silencio, observando a este hombre que parecía conversar con lo invisible. La mirada del Padre Pío era distante, como si viera más allá de la materia. Estaba sumido en la oración cuando de repente alzó el rostro con una expresión que mezclaba ternura y autoridad, y fue allí, en ese instante sencillo, que habló de algo que cambiaría la forma en que muchos entendían la fe y el poder de la divina providencia. Con voz serena pero firme,
Afirmó que hay gestos que conmueven el corazón de Dios, pequeños actos, a menudo pasados por alto, que conllevan un poder espiritual incalculable. Habló con la convicción de quien vive lo que predica, como si sus palabras fueran el eco de algo que viniera directamente de arriba. Dijo que hay momentos en que el cielo se inclina ante la pureza de la intención humana. Cuando alguien actúa con fe, incluso en medio del dolor, Dios responde, no porque el gesto en sí mismo tenga poder, sino porque el corazón que lo realiza vibra en la frecuencia de la obediencia y la confianza. El Padre Pío explicó que la fe, cuando es verdadera, se manifiesta no solo en oraciones, sino también en decisiones. Es la actitud silenciosa de quienes creen incluso cuando nada cambia, y fue entonces cuando reveló el secreto. Un gesto sencillo, pero hecho con intención y pureza, puede abrir caminos bloqueados. Dijo que cada acto de fe, por pequeño que sea, es una invitación a Dios a actuar. Es como encender una luz en la oscuridad. El gesto puede ser pequeño, pero el impacto es inmenso. Uno de los fieles presentes esa tarde describió más tarde lo que sintió al escuchar esas palabras. Dijo que fue como si una energía diferente se hubiera apoderado de la sala, como si el aire se hubiera vuelto más denso, cargado de una presencia divina. Todos parecieron comprender que no estaban presenciando una simple lección, sino una revelación. El Padre Pío, con mirada serena y una leve sonrisa, añadió que el favor de Dios no se limita a lo espiritual, también alcanza la vida cotidiana, las necesidades humanas e incluso los asuntos económicos. Cuando el corazón es sincero y la fe es viva, dijo, incluso lo que parece material se convierte en instrumento de gracia. Para él no había separación entre lo espiritual y lo terrenal. El mismo Dios que sana el alma también es capaz de aliviar a quienes sufren la falta de sustento. El Padre Pío veía la vida como una red invisible donde lo divino se entrelaza con lo humano y donde cada gesto de amor puede desencadenar una respuesta sobrenatural. La escena permaneció en silencio y muchos de los presentes no pudieron contener las lágrimas. Era como si cada una de sus palabras se dirigiera a alguien en particular, tocando heridas ocultas, dudas arraigadas y recordándoles que el cielo no es indiferente al sufrimiento de la tierra. Hablaba con una empatía cautivadora, como si comprendiera el peso de cada dolor. No, había promesas de riquezas fáciles, pero sí una certeza. Quienes siembran fe cosechan providencia. El Padre Pío relató que, en una de sus visiones, vio ángeles que tomaban las oraciones de la gente y las transformaban en bendiciones que descendían sobre hogares y familias. Dijo que lo que atrae esta respuesta celestial no es la duración de la oración, sino la dedicación con la que se ofrece. Y es en este punto que su enseñanza se vuelve aún más profunda, porque lo que él llamaba un gesto de fe podía ser algo tan simple como encender una vela, bendecir una comida o donar algo a alguien necesitado, siempre que se hiciera con amor y confianza. También reveló que, a menudo, la razón por la que las personas no veían milagros era porque todo lo hacían mecánicamente, sin intención. A Dios no le impresionan las repeticiones, dijo, pero le conmueve la sinceridad, y esto era lo que quería enseñar, que el secreto no reside en el acto en sí, sino en la pureza que lo acompaña. Cuando la fe se vive con autenticidad, se convierte en un puente entre lo visible y lo invisible. Las personas que escucharon esta enseñanza comenzaron a notar cambios reales en sus vidas. Algunos reportaron sentir paz tras años de angustia. Otros hablaron de soluciones inesperadas en situaciones aparentemente desesperadas. Algunos incluso presenciaron bendiciones materiales repentinas, deudas saldadas, puertas abiertas, oportunidades que surgieron de la nada. El Padre Pío dijo que esto era simplemente la consecuencia natural de un corazón alineado con la voluntad de Dios. Veía cada manifestación de la providencia como un recordatorio de que el Creador sigue cuidando de todo, incluso de los detalles que los humanos olvidan. Algunos dicen que el Padre Pío escribió sobre esto en una de sus cartas espirituales, donde aconsejó a un creyente angustiado que lo había perdido todo. En ella le dijo, no temas, porque quien confía en Dios nunca se queda sin nada. Su mano puede parecer invisible, pero siempre está obrando.
Esta frase, aparentemente sencilla, encierra una verdad oculta que trasciende el tiempo. La fe genuina es la mayor inversión que cualquiera puede hacer. Cuando una persona aprende a dar y a agradecer incluso antes de recibir, despierta el movimiento del cielo. Lo más impresionante es que el Padre Pío nunca habló de la prosperidad como una meta, sino como un reflejo. Enseñó que la abundancia comienza en el alma y solo entonces se manifiesta en las circunstancias. Por eso, al hablar del secreto lo dejó claro. El enfoque no está en ganar dinero, sino en reconocer la presencia divina que lo provee todo. Y cuando el corazón comprende esto, sucede lo inesperado, no por arte de magia, sino por gracia. La revelación de ese día se extendió rápidamente entre los fieles. Muchos querían saber cuál era el gesto, cuál era el secreto exacto, pero quienes realmente comprendieron se dieron cuenta de que la respuesta residía en el acto mismo de buscar con fe. El Padre Pío no quería crear una fórmula, quería despertar una mentalidad, quería mostrar que el poder de la fe está tras bambalinas en la vida, donde nadie lo ve, pero todo empieza a cambiar. A partir de esta enseñanza, muchas personas comenzaron a prestar más atención a los detalles de la vida cotidiana. Las pequeñas cosas adquirieron un nuevo significado, un simple trozo de pan compartido, una oración antes de dormir, un acto de bondad realizado en silencio. Era como si, con cada gesto, recordaran las palabras del santo. El favor de Dios se manifiesta cuando el corazón se convierte en su morada. Esta frase comenzó a circular como una llave espiritual entre los devotos, inspirando una transformación profunda. El Padre Pío demostró en la práctica que las revelaciones de Dios no son secretos para unos pocos, sino verdades que deben vivirse. Y quienes lo escuchaban comprendían que cada una de sus palabras era una semilla de fe que germinaba lentamente hasta florecer en milagros silenciosos. Creía que la fe madura es la que confía incluso sin comprender, y que el mayor testimonio no es lo que se dice, sino lo que se vive. Y así fue, en medio del silencio de un convento y la fe de un hombre que creía en el poder de lo invisible, que nació una de las lecciones más poderosas de su vida, un secreto que no se guardaba en bóvedas, sino en el corazón, una enseñanza que sigue resonando hasta el día de hoy, recordándonos que la fe es el lenguaje que mueve lo sobrenatural. Escribe en los comentarios la frase "creo en lo imposible", para demostrar que tú también crees en el poder de la fe que transforma lo invisible en realidad, y continúa normalmente con la explicación. El Padre Pío siempre creyó que el poder de Dios se manifiesta en las cosas sencillas, y fue precisamente esta sencillez la que marcó el momento en que reveló el secreto que muchos buscaban. Explicó que no era algo oculto ni reservado a unos pocos, sino un acto de fe que cualquiera podía practicar, siempre que se hiciera con un corazón puro y plena confianza en la presencia divina. Según él, el secreto residía en unir la oración con un gesto concreto, un símbolo que representaba la entrega total del alma a Dios. Era lo que él llamaba el puente entre lo visible y lo invisible. Este símbolo era la medalla de San Benito, uno de los objetos más antiguos y poderosos de la tradición católica. Pero el Padre Pío decía que no debía usarse como amuleto, sino como una silenciosa declaración de fe. Decía que cuando alguien tocaba la medalla con verdadera devoción, no solo recordaba la protección de Dios, sino que también activaba una corriente espiritual de bendiciones que llegaba a ámbitos inesperados de la vida. Explicó que al bendecir la medalla con oración y llevarla con pureza, uno se colocaba bajo el escudo de la divina providencia, y era entonces cuando comenzaban las transformaciones. El secreto, por lo tanto, no residía en el objeto en sí, sino en la fe que lo acompañaba. El Padre Pío solía decir: quien toca este símbolo con fe y reza no atrae la suerte, sino la divina providencia. Y esta frase se convirtió en un poderoso recordatorio de que el favor de Dios no es un golpe de suerte pasajero, sino una respuesta a la confianza depositada en el silencio del alma. Muchos de los que lo escucharon siguieron sus instrucciones y comenzaron a presenciar cambios. Personas que habían enfrentado largos períodos de escasez vieron llegar el sustento de formas inesperadas. Otros, emocionalmente agotados, recuperaron la esperanza.
Era como si el acto de sostener esa medalla y rezar con sinceridad fuera un portal hacia la reconexión con el Creador mismo. El Padre Pío enseñó que el gesto debía ir acompañado de una oración específica. Recomendó que, sosteniendo la medalla, se recitara con fe la siguiente invocación: que la Santa Cruz sea mi luz, que el dragón no sea mi guía. Vete, Satanás, nunca me aconsejes vanidades. Lo que me ofreces es malo. Bebe tu propio veneno. Explicó que estas palabras no eran una simple súplica, sino una afirmación de autoridad espiritual. Era como si, en ese momento, los fieles reafirmaran ante el cielo que su confianza no estaba en el mundo, sino en Dios. Pero lo más impresionante fue lo que dijo sobre los efectos espirituales de este acto. Según el Padre Pío, cuando la oración se ofrece con total entrega, crea un movimiento invisible alrededor de la persona. Los ángeles se acercan, las fuerzas opuestas se alejan y el corazón comienza a experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Él llamó a esto la respuesta inmediata de la providencia. Esta respuesta no siempre se manifestaba en forma de grandes milagros. A veces era un alivio repentino, una señal, una solución inesperada a algo que parecía perdido. La costumbre se extendió rápidamente. Muchos comenzaron a usar la medalla como parte de su rutina espiritual. Algunos la guardaban en sus bolsillos, otros la colocaban sobre sus almohadas o la colgaban en la puerta de su casa. El Padre Pío decía que lo más importante era recordar el propósito del gesto. Cada vez que se miraba la medalla, se debía renovar mentalmente la entrega de la vida a Dios y pedir protección contra todo mal. Creía que este recuerdo constante creaba una atmósfera espiritual de fe que alejaba las influencias negativas y atraía verdaderas bendiciones. Tras bambalinas de esta devoción, ocurría algo aún más profundo, una transformación de mentalidad, porque, a medida que las personas aprendían a confiar más, empezaron a cambiar su forma de ver las dificultades. En lugar del miedo, cultivaban la esperanza. En lugar de la duda, cultivaban la certeza. El Padre Pío siempre insistió en que el verdadero milagro comienza en la mente y el corazón. Cuando uno aprende a reaccionar con fe ante los problemas, la realidad externa comienza a alinearse. Esta es la verdad oculta tras el secreto. La medalla es el símbolo visible de una batalla invisible, y quienes comprenden esto empiezan a experimentar el impacto de esta fe en cada decisión de la vida. Él mismo experimentó momentos en que lo imposible se hacía realidad. Se cuenta que, en una ocasión, ante un creyente desesperado por comida, el Padre Pío simplemente puso la mano sobre la medalla de San Benito que llevaba y rezó en silencio. Días después, el hombre regresó llorando, diciendo que había recibido una oferta de trabajo que jamás imaginó posible. El Padre Pío sonrió y simplemente respondió: la providencia nunca llega tarde. Esta era su convicción. La fe activa despierta puertas dormidas. El secreto, por lo tanto, no se limitaba a un ritual, era un estilo de vida. El Padre Pío enseñaba que quienes desean atraer el favor divino deben aunar 3 actitudes: oración sincera, confianza plena y acción correcta. La oración allana el camino, la confianza sostiene el proceso y la acción concreta confirma la fe. A menudo decía que la fe sin acción es como una llama sin oxígeno, se apaga rápidamente. Por eso, siempre animaba a las personas a transformar sus oraciones en gestos prácticos: un perdón concedido, una limosna, tiempo dedicado a ayudar a alguien. Para él, estos gestos eran extensiones del mismo poder espiritual que portaba la medalla bendita. La revelación del Padre Pío sobre este hábito se convirtió, con el paso de los años, en una especie de testimonio silencioso de cómo la fe puede cambiar el curso de las cosas. Y cuanto más la practicaban, más historias de transformación surgían. Familias en conflicto comenzaron a recuperar la armonía. Personas atrapadas por el miedo redescubrieron el coraje y, curiosamente, muchos reportaron bendiciones financieras inesperadas, no porque buscaran riquezas, sino porque aprendieron a confiar en Dios. El Padre Pío vio esto como una prueba de que la fe genuina transforma el destino. Esta comprensión amplía nuestra perspectiva sobre el poder de lo sagrado. No se trata solo de creer,
sino de vivir lo que creemos. El Padre Pío decía que cada vez que alguien sostiene la medalla y reza con sinceridad, el enemigo se retira y la luz se acerca. Es una forma simbólica de decir que cuando la mente y el corazón están alineados con la fe, todo comienza a fluir. Y quizás por eso, este secreto sigue vivo hoy, atravesando generaciones y conmoviendo a personas de diferentes partes del mundo. Lo más hermoso es que nunca presentó esta revelación como algo exclusivo o restringido a las personas religiosas. Al contrario, afirmó que el amor de Dios está disponible para todos, sin importar quiénes sean ni de dónde vengan. La gracia, dijo, no pide nombre, simplemente encuentra a quienes están dispuestos a recibirla. Esta frase se convirtió en una de las más repetidas entre sus seguidores y resume la esencia de su mensaje. El poder reside en creer de verdad. El Padre Pío sabía que la fe necesita ser alimentada a diario, por lo que recomendaba a las personas repetir este gesto cada mañana antes de comenzar el día. Toquen la medalla y den gracias por todo lo que aún les queda por recibir, decía, porque la gratitud abre puertas que pedir solo no puede. Esta es una de las revelaciones más profundas que dejó, el secreto de dar gracias antes del milagro, como si ya creyéramos en el resultado incluso sin verlo. Y es precisamente en este punto que la enseñanza adquiere una dimensión aún mayor, porque no es solo un objeto o una oración, sino un cambio de mentalidad, una invitación a la transformación interior, a la decisión de confiar cuando todo parece incierto y a la valentía de mantener viva la fe, incluso cuando el silencio parece demasiado largo. Escribe la frase, la providencia nunca llega tarde, en los comentarios y continúa con la explicación de forma normal. Las historias comenzaron a difundirse casi en silencio, como un hilo invisible que conectaba a personas que nunca se habían visto. La revelación del Padre Pío se convirtió en una llama que encendió la esperanza en corazones cansados y pronto surgieron testimonios tan poderosos que parecían desafiar cualquier explicación lógica. Uno de ellos hablaba de un hombre sencillo y trabajador, sumido en deudas sin perspectivas de solución. Había oído hablar de las instrucciones del Padre Pío sobre el uso de la medalla de San Benito y de la oración ofrecida con verdadera fe, y decidió ponerlas en práctica. Durante días rezó con sinceridad, sosteniendo la medalla como si se aferrara a su última esperanza. No pidió riquezas, solo una señal de que Dios aún lo escuchaba. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Unos días después, recibió un pago atrasado de un antiguo trabajo, algo que ya consideraba perdido. La cantidad fue suficiente para saldar sus cuentas y empezar de nuevo con dignidad. Al relatar lo sucedido, dijo con lágrimas en los ojos, no fue el dinero lo que me salvó, fue la fe lo que reavivó mi interior. Pero este no era un caso aislado. Una mujer, madre de 3 hijos, había perdido su trabajo y estaba desesperada. En medio de noches de insomnio, recordó las palabras del Padre Pío y comenzó a hacer lo mismo, tocar la medalla cada mañana y recitar la oración de confianza. En la tercera semana, recibió una llamada inesperada. Un viejo amigo le ofreció una oportunidad laboral con un mejor salario que el anterior. Dijo que este simple acto le devolvió el equilibrio emocional que había perdido. Según ella, el mayor milagro no fue el trabajo, sino la transformación de mentalidad que se produjo en ella. Cuando dejé atrás el miedo y abracé la fe, todo empezó a cambiar, dijo. Estos relatos comenzaron a ganar popularidad entre los devotos y pronto se multiplicaron las historias de sanación, reconciliación y prosperidad. Algunos dijeron haber encontrado la paz tras años de angustia, y otros afirmaron haber experimentado una secuencia de coincidencias tan precisas que solo podían ser obra de algo mayor. El Padre Pío siempre lo dejó claro: lo que mueve al cielo no es la desesperación, sino la confianza. Decía que Dios no responde a la prisa, sino a la entrega. Por lo tanto, el secreto nunca fue la medalla en sí, sino el acto de fe que representaba. Uno de los testimonios más conmovedores provino de un joven que había perdido por completo la fe. Se sentía alejado de Dios, sumido en malas decisiones y atrapado en un estilo de vida vacío. Cuando escuchó sobre la práctica enseñada por el Padre Pío, decidió probarla
sin creer realmente, solo por curiosidad. Al principio, repetía las palabras mecánicamente, pero con el tiempo algo empezó a cambiar. El peso en su pecho se alivió, su mente se aclaró y una sensación de paz se apoderó de él. Sin darse cuenta, el hábito lo transformó. Unos meses después, abandonó sus adicciones y comenzó una nueva vida con propósito. Dijo que la medalla era un recordatorio diario de que Dios aún creía en él, incluso cuando se había dado por vencido. Estos eventos no se consideraban coincidencias, sino respuestas espirituales, porque quienes los experimentaron sabían que algo invisible se había movido. Y ahí es donde se revela la verdad oculta. La fe activa crea una nueva realidad a nuestro alrededor. El Padre Pío explicó que la oración con pura intención altera el entorno, transforma la energía espiritual y abre brechas por donde entra el favor divino. No se trata de superstición, sino de sintonía. Cuando el alma se alinea con la voluntad de Dios, lo improbable se vuelve natural. Otro caso notable fue el de una anciana que luchaba contra una enfermedad que los médicos ya no sabían cómo tratar. Todos los días tocaba su medalla, rezaba y pedía no solo la cura, sino también la fuerza para resistir. Una mañana, tras semanas de oración constante, se despertó sintiéndose diferente. El dolor había remitido, su cuerpo se sentía más ligero y su espíritu estaba sereno. Al regresar al hospital, las pruebas mostraron una mejoría inesperada. El médico, perplejo, dijo que no se podía explicar solo por la medicina. Ella simplemente sonrió y respondió: fue el Padre Pío quien me enseñó a creer de nuevo. Estos testimonios fueron impactantes porque provenían de personas comunes, sin estatus ni influencia, pero con una fe que creció ante la adversidad. En cada relato había un patrón invisible: primero la desesperación, luego la decisión, finalmente el resultado. Esta secuencia demostró que un milagro siempre comienza con la decisión de creer. Y esta es una de las lecciones más importantes que dejó el Padre Pío. La fe es una decisión, no un sentimiento. Cuando el corazón elige confiar incluso sin comprender, el universo espiritual responde. Solía decir que la verdadera fe no es pasiva, es una fuerza en movimiento. Es como una semilla que, una vez plantada, trabaja silenciosamente hasta que brota. Y esta metáfora explicaba a la perfección lo que les sucedía a quienes seguían sus instrucciones. Las personas cambiaban por dentro y su exterior comenzaba a reflejarlo. Es el mismo principio que enseñó a quienes buscaban su ayuda. Transforma el miedo en oración y Dios transformará la oración en respuesta. También hubo quienes experimentaron milagros sutiles, casi imperceptibles, pero profundamente significativos. Una mujer contó que tras años de conflictos familiares comenzó a rezar con la medalla pidiendo reconciliación. Poco a poco, las llamadas telefónicas que antes terminaban en discusiones se convirtieron en conversaciones pacíficas. Un gesto de cariño que parecía imposible se volvió rutinario. Dijo que la paz comenzó en su interior antes de llegar a casa. Y esto era exactamente lo que predicaba el Padre Pío. El verdadero milagro no es cuando algo externo cambia, sino cuando el corazón aprende a ver de otra manera. El Padre Pío contemplaba estos resultados con serenidad. Sabía que cada testimonio era una muestra del poder de la fe, pero también una prueba de que la providencia de Dios se manifiesta de maneras únicas. Para algunos, el milagro llega como una respuesta material, para otros, como una transformación interior. Pero en ambos casos, hay un hilo invisible que lo conecta todo: la entrega. Cuando los seres humanos dejan de luchar contra lo que no pueden controlar y se entregan a lo divino, lo imposible empieza a perder su poder. Y es precisamente este movimiento el que genera los grandes momentos decisivos de la vida. Quienes lo siguieron comenzaron a comprender que el secreto no radicaba en recibir algo, sino en convertirse en alguien diferente. Se trataba de cambiar la mentalidad, de ver la vida como un viaje espiritual, no como una secuencia de coincidencias. El Padre Pío decía que cada oración ofrecida con fe es una semilla plantada en la tierra de la eternidad. Puede que tarde, pero siempre florece. A veces, el milagro es lo que sucede a tu alrededor, otras veces es lo que sucede en tu interior. Estos testimonios, que se siguen contando hasta el día de hoy, son prueba de que la fe es viva,
dinámica y accesible a todos. No hay fórmula, solo voluntad. Y cada vez que alguien toca la medalla y cree, algo se mueve tras bambalinas de lo invisible. No es magia, es una alianza. Y quizás este sea el mayor milagro, darse cuenta de que Dios nunca deja de obrar, incluso cuando el silencio parece demasiado largo. Escribe la frase, la fe lo cambia todo, en los comentarios y continúa con la explicación de forma normal. El Padre Pío solía decir que las bendiciones materiales son meros reflejos visibles de algo mucho más profundo que ocurre en el alma. Cuando el corazón humano se abre a Dios con plena confianza, las circunstancias comienzan a responder de maneras que no siempre podemos explicar. Él veía la prosperidad no como un fin, sino como una señal, un recordatorio de que el cielo está presente, atento y trabajando tras bambalinas. El dinero inesperado, la sanación repentina, la puerta que se abre en el momento justo, todo esto para él eran simplemente consecuencias de lo que realmente importa, una fe viva, esa que transforma no solo lo que tenemos, sino también quiénes somos. La verdad oculta tras la prosperidad espiritual es que Dios no recompensa la negociación. Él responde a la confianza. El Padre Pío decía que hay personas que rezan por un milagro, pero permanecen atrapadas en el miedo, dudando de la respuesta, y esta duda se convierte en una barrera entre la petición y su cumplimiento. Enseñó que la verdadera fe es como depositar algo valioso en las manos de Dios y descansar sin exigir explicaciones ni plazos. Es un acto de entrega, una decisión interior que transforma por completo la mentalidad. Quienes aprenden a confiar sin cuestionar comienzan a percibir señales de lo divino incluso en las cosas pequeñas, porque la fe nos abre los ojos para ver lo extraordinario en lo simple. El Padre Pío insistió en que el secreto no reside en la oración repetida ni en el objeto bendecido, sino en el corazón que se entrega verdaderamente. Explicó que un hombre puede llevar la medalla de San Benito durante años, pero solo cuando la toca con fe sincera, algo se conmueve de verdad, porque el poder no proviene del metal, proviene de la entrega, y esta entrega es lo que atrae la presencia de Dios. Dijo que cuando el hombre aprende a ofrecer sus preocupaciones, sus miedos y sus planes a Dios, lo invisible comienza a obrar silenciosamente, preparando caminos inesperados. Por eso el Padre Pío veía el dinero inesperado como una señal, no como la recompensa final. Era la manera en que Dios nos recordaba que Él sigue cuidándonos, incluso cuando todo parece estancado. Para Él, cada bendición era una respuesta simbólica del cielo, una forma de decir, te escuché. Y esta comprensión cambia por completo nuestra perspectiva de la prosperidad, no como una recompensa, sino como consecuencia de una mentalidad alineada con la confianza. Él la llamó gracia en movimiento, una gracia que fluye libremente cuando los seres humanos deciden dejar de controlarlo todo y comienzan a descansar en Dios. Tras la fe se esconde una lógica espiritual que el Padre Pío comprendía bien. Sabía que el alma humana se rige por intenciones y que cuando éstas son puras, crean un campo de atracción divina. Creía que la oración desesperada pide ayuda, pero la oración con fe crea transformación. La desesperación pide algo específico. La fe, en cambio, abre el espacio para que Dios decida lo mejor. Y esto es lo que intentaba enseñar a cada persona que lo buscaba, que el verdadero milagro no es recibir, sino confiar. El Padre Pío dijo que muchos lo buscaban pidiéndole prosperidad, pero pocos estaban dispuestos a rendirse de verdad. Dijo que mientras la mente esté dividida entre el miedo y la fe, el corazón no puede oír la respuesta. La fe no es una teoría espiritual, es una elección diaria, tomada en los momentos de mayor incertidumbre, y es esta elección la que transforma lo invisible en realidad. Cuando alguien decide creer sin reservas, el mundo que lo rodea comienza a reflejar esta decisión. Es como si puertas que antes parecían cerradas reconocieran la nueva vibración del alma y se abrieran naturalmente. Este cambio de mentalidad era lo que el Padre Pío más intentaba despertar en las personas. Explicó que cuando alguien se libera de la ansiedad y comienza a vivir en un estado de entrega, el entorno mismo cambia. Las preocupaciones que antes consumían la mente pierden su poder.
los caminos comienzan a alinearse y aparece la providencia. Solía decir que la fe es la mayor inversión que un ser humano puede hacer, porque sus resultados no dependen del tiempo, sino de la sinceridad con la que se vive. La transformación espiritual, según el Padre Pío, ocurre cuando dejamos de ver a Dios como solucionador de problemas y comenzamos a verlo como el centro de todo. Afirmaba que el propósito de la fe no es conseguir lo que deseamos, sino convertirnos en quien Dios espera que seamos. Cuando esto sucede, lo que parecía lejano se vuelve cercano y lo que parecía imposible se vuelve natural. Los milagros dejan de ser excepciones y se convierten en extensiones de la vida. Muchos de los que siguieron esta enseñanza se dieron cuenta de que el cambio más profundo no residía en lo que recibían, sino en cómo comenzaban a reaccionar ante las situaciones. La fe les hizo ver el mundo de otra manera. Lo que antes era motivo de desesperación se convirtió en una oportunidad para la madurez. Lo que antes parecía un fracaso se reveló como un paso necesario en el proceso. El Padre Pío explicó que Dios a menudo usa las dificultades como instrumentos de reajuste. Dijo: cuando algo que deseas no sucede, es porque Dios está preparando algo mejor. Esta comprensión liberó a los fieles de la presión y los colocó en el fluir de la providencia. Con el tiempo, los informes comenzaron a demostrar que esta mentalidad realmente cambiaba destinos. Personas que vivían atrapadas en el miedo financiero comenzaron a prosperar, no porque recibieran algo extraordinario, sino porque aprendieron a administrar lo que ya tenían con sabiduría y gratitud. Otros descubrieron nuevos talentos, nuevos caminos e incluso reavivaron lazos familiares previamente rotos. Todo esto provenía de la misma raíz, la fe puesta en práctica. El Padre Pío decía que quien confía duerme en paz, incluso sin saber qué le deparará el mañana, porque comprende que ya está siendo cuidado. Esta es la verdad oculta tras la prosperidad que predicaba. Nace de la entrega y florece en la gratitud. La gratitud es el lenguaje supremo de la fe. Es reconocer que Dios tiene el control incluso cuando la situación carece de sentido. Dijo que dar gracias ante un milagro es la forma más pura de oración porque revela confianza absoluta. Es como si el alma dijera: sé que el Señor ya está obrando aunque todavía no lo vea. Y es en esta confianza donde ocurren los mayores milagros. El Padre Pío también advirtió sobre un error común: confundir la fe con la prisa. Muchos, según él, se rinden prematuramente porque desean resultados inmediatos. Pero la verdadera fe es paciente. No mide el tiempo porque sabe que Dios nunca llega tarde. La fe que él enseñó es madura, sólida y no depende de señales externas para mantenerse firme. Y es precisamente esta constancia la que da frutos duraderos. Cuando el corazón aprende a esperar, el tiempo deja de ser un enemigo y se convierte en un aliado. El impacto de esta forma de vida es inmenso. Quienes practican la entrega se dan cuenta de que la prosperidad no es solo material, sino también emocional, espiritual e incluso relacional. El equilibrio financiero, la armonía familiar y la paz interior empiezan a ir de la mano, porque todo proviene de la misma fuente. La fe se convierte en una forma de vida, no en un recurso de emergencia. El Padre Pío lo resumió con una frase que aún resuena hoy: quien tiene a Dios, lo tiene todo. Quien no lo tiene, aunque lo tenga todo, no tiene nada. Esta es la síntesis de toda la sabiduría que dejó. La comprensión de que el valor de la fe reside en ser, no en tener. Y quizás esta sea precisamente la mayor revelación. Cuando la fe se convierte en parte de tu ser, el milagro deja de ser un evento aislado y se convierte en un estilo de vida. La providencia se manifiesta no solo cuando pides, sino en cada detalle del camino. La vida empieza a tener un ritmo diferente, una percepción diferente, una brillantez distinta, porque quienes aprenden a confiar descubren que la verdadera prosperidad no reside en lo que se acumula, sino en lo que se da. Escribe la frase "confío en Dios" en los comentarios y continúa con la explicación de forma normal. Para vivir las enseñanzas del Padre Pío no se necesitan fórmulas complicadas, sino decisiones sencillas y profundas. El primer paso es elegir conscientemente un momento de silencio que sea verdaderamente tuyo. Puede ser antes del amanecer, cuando la ciudad aún duerme,
o bien entrada la noche, cuando el ruido del mundo finalmente se calma. Este momento reservado no es un lujo, es la puerta a una mentalidad diferente, un espacio donde el alma respira y la fe encuentra voz. Al optar por este pequeño retiro diario, ya le comunicas al cielo que estás dispuesto a experimentar una verdadera transformación, porque desvías tu atención de lo que te agobia por fuera a lo que te fortalece por dentro. Es en este intervalo que las distracciones pierden su poder y la presencia de Dios se hace sentir, aunque sea en forma de una paz discreta. Luego, te encerca un signo visible de tu dedicación. Podría ser la medalla de San Benito, un rosario que acompañe tu camino o un poco de agua bendita que toques con reverencia, no como amuleto, sino como recordatorio. El Padre Pío insistió en esto. El objeto es el detonante de la memoria espiritual. Al sostenerlo, recuerdas el propósito, la verdad que se esconde tras el gesto. No es el metal ni las cuentas entre tus dedos. Es el corazón que se vuelve a Dios con pura intención. Este detalle parece pequeño, pero lo cambia todo, porque transforma la devoción de automática a consciente. Es una decisión interna que impacta en tus emociones, elecciones e incluso en cómo ves cada desafío. Con el entorno preparado y el símbolo en la mano, entra en oración sin dramatismo ni prisa. Habla con Dios como si hablaras con un padre que conoce tu vida mejor que tú. Si lo deseas, reza las palabras que el Padre Pío recomendó al tocar la medalla: que la Santa Cruz sea mi luz. Luego, continúa con tu propia voz, explicando simplemente dónde te duele, dónde tienes miedo, dónde necesitas ayuda. Recuerda, la fe no es una actuación, es verdad. Si tu corazón tiembla, di que tiembla. Si tu mente duda, confiesa que duda. La sinceridad es un puente. Es lo que transforma la oración repetida en una experiencia viva. Es allí donde la gracia encuentra espacio para actuar. Ahora, haz algo que el Padre Pío consideraba esencial. Da gracias antes de ver. Este es el punto de inflexión, el momento en que tu fe cambia de rumbo y empieza a funcionar de forma diferente. La gratitud anticipada es la decisión que rompe la ansiedad y reubica el alma. Es diferente a negar la realidad. Es elegir con lucidez qué verdad regirá tu reacción, la verdad momentánea del problema o la verdad mayor de la providencia. Al decir gracias por lo que aún no ha llegado, alineas tu ser interior con el tiempo de Dios y empiezas a caminar con menos peso. Es entonces cuando la esperanza deja de ser una idea y se convierte en combustible. Si es posible, selle este encuentro con un gesto concreto de caridad, por pequeño que sea. Podría ser un mensaje de reconciliación, una comida compartida, un humilde «perdóname». Estos actos son la extensión práctica de lo que creíste ante Dios. El Padre Pío habló a menudo de esto. La oración allana el camino, la confianza sostiene el proceso y la acción confirma la fe. Cuando tu vida da un paso en la misma dirección en la que oraste, algo cambia en tu interior y la realidad comienza a reflejar el nuevo orden que se ha formado silenciosamente. Esta coherencia entre lo que crees y lo que haces crea un campo de significado que reorganiza las prioridades, apacigua la mente y te da la valentía para seguir adelante. Conviértelo en un ritmo, no en un evento puntual. Todos los días, si es posible a la misma hora, regresa a este punto de encuentro. La constancia tiene un efecto que pocos mencionan. Educa el corazón. Poco a poco te darás cuenta de que la oración deja de ser solo una petición y se convierte en una convivencia. El símbolo deja de ser solo un objeto y se convierte en un recordatorio de un pacto. La gratitud ante el milagro se convierte en un hábito. En este punto, la fe deja de fluctuar con el estado de ánimo y se estabiliza como un eje interno. Así es como madura el camino, no a saltos dramáticos, sino a pasos firmes. Cuando las circunstancias se tornan apremiantes, porque siempre lo son en algún momento, retorna a la fluidez, silencio, símbolo, verdad, gratitud, gesto, no para presionar a Dios a responder, sino para permanecer en el lugar correcto mientras la respuesta cobra forma. El Padre Pío dijo que la fe no acelera a Dios, sino que alinea al hombre. Esta frase, al vivirla, reprograma la forma en que gestionas los retrasos y los imprevistos. El corazón que ha aprendido a confiar
interpreta los retrasos de otra manera, viéndolos como una preparación. Este cambio de mentalidad crea serenidad y concentración, dos fuerzas que te mantienen completo mientras la gracia opera de maneras que aún no percibes. Si un día todo te parece seco, sigue adelante. Habla poco, pero permanece. El silencio también es oración cuando es una ofrenda. Pon tu incapacidad de sentir ante Dios y, aún así, dale gracias. Este gesto tiene un poder oculto porque declara con madurez que la fe no depende de la emoción del momento. Quienes perseveran en estos días encuentran claves que no se pierden. Es en este ejercicio que nace una autoridad apacible, la tranquila certeza de estar protegido, incluso cuando el panorama no cambia. Con el tiempo notarás señales sutiles. Una decisión que antes te angustiaba, ahora surge con naturalidad. Una conversación que parecía imposible, finalmente se da. Una oportunidad llega silenciosamente. No llames casualidad a lo que tiene coherencia espiritual. Cuando el interior cambia, el exterior responde. Y cuando se establece la paz, las decisiones se aclaran. La verdad oculta del método del Padre Pío es precisamente esta. Al practicar gestos sencillos con pura intención, educas tu alma para reconocer la providencia y la vida comienza a fluir a un ritmo diferente. Si quieres, anota las pequeñas señales de cada día en un cuaderno. Escribir es una forma de ver mejor. Te darás cuenta de que incluso cuando no ocurre nada grande, siempre hay algo por lo que agradecer. Una liberación silenciosa, un pensamiento iluminado en el momento oportuno, la valentía que no tuviste ayer. Estas revelaciones discretas construyen un recuerdo de fe y el recuerdo es combustible para los días difíciles. El Padre Pío comprendía muy bien la psicología del alma. Sin un recuerdo de la gracia, el miedo se apodera. Con un recuerdo de la gracia, la esperanza gobierna nuestras reacciones. No compares tu camino con el de nadie más. Cada camino tiene su tiempo, su medida, su camino. La providencia no es una cadena de montaje, es autocuidado. Lo importante es permanecer íntegro en el proceso, hacer tu parte con sinceridad y dejar el resto en manos de Dios. Cuando algo se ponga difícil, vuelve al principio. Silencio, símbolo, verdad, gratitud, gesto y repite, como quien respira, como quien regresa a casa. Y cuando finalmente llegue una noticia inesperada, y llegará de una forma u otra, recíbanla con humildad, sin triunfalismo, reconozcan la mano que actuó, usen lo que llegue para bendecir a otros. La mejor manera de consolidar una gracia es transformarla en un puente. No se cierra un ciclo, se inaugura un rumbo, y este rumbo tiene un nombre: confianza. Es lo que sostiene la vida diaria y mantiene viva la llama cuando el viento sopla con más fuerza. Si, al escuchar todo esto, algo en tu interior te pidió un comienzo, no esperes. Elige un momento, prepara tu corazón, aparta tu señal de fe, habla con Dios con tu propia voz, da gracias antes de ver y confirma tu oración con un acto concreto de bondad. Deja que este sencillo pero profundo mapa guíe tus decisiones en los próximos días. El fruto llegará a su debido tiempo y cuando llegue, lo reconocerás. Porque todo verdadero milagro lleva la misma firma, paz interior y coherencia exterior. Escribe la expresión fe en acción en los comentarios y continúa con la explicación de forma normal. El Padre Pío decía con convicción que quienes creen nunca se quedan sin respuesta. Sabía con la certeza que da la experiencia espiritual que Dios no guarda silencio ante un corazón confiado. El silencio a veces es solo el tiempo que tarda un milagro en madurar. Por eso, cuando hablaba de fe viva, no se refería a una creencia pasiva o tímida, sino a una fuerza en movimiento, una decisión diaria de creer incluso cuando todo parece contrario. Es esta fe la que transforma lo invisible en realidad, la que transforma el ambiente y hace posible lo improbable. Solía mirar a la gente a los ojos y decir que el gesto de fe, por pequeño que fuera, tenía un poder inmenso. La fe no se mide por la longitud de las palabras, sino por la profundidad de la entrega. El Padre Pío enseñó que Dios no ignora un corazón sincero. Cada oración ofrecida en secreto, cada lágrima derramada con confianza, cada pensamiento dirigido al cielo, todo queda registrado en el cielo
con una precisión que los ojos humanos jamás podrían comprender. Y por eso decía que el milagro comienza en el momento en que crees haber sido escuchado. Hay una verdad oculta que recorre todas sus enseñanzas. La fe genuina no es lineal, es un camino. Requiere paciencia, madurez, resistencia a las distracciones y la valentía de no rendirse a mitad de camino. La fe viva es la que se mantiene viva incluso en las tormentas. El Padre Pío solía decir que quienes confían en Dios no viven a merced de las circunstancias, sino de las promesas. Esta diferencia lo cambia todo, porque desplaza el enfoque de la expectativa humana a la certeza divina. Y es en este punto que la fe deja de ser una teoría para convertirse en una fuerza real. Decía que a menudo veía gente angustiada, preocupada por el futuro, y decía con ternura: Dios obra en silencio, y su silencio es el ruido de la construcción de su milagro. Esta frase resumía la esencia de su ministerio, la certeza de que la demora nunca es negación, sino preparación. Cuando alguien aprende a esperar sin perder la confianza, empieza a vivir de otra manera. La ansiedad da paso a la serenidad y la duda se transforma en gratitud anticipada. Es en este terreno fértil donde florece lo sobrenatural. El Padre Pío también creía que la mayor señal de la verdadera fe es la paz. Cuando el corazón aprende a descansar incluso ante la incertidumbre, es porque la confianza se ha consolidado. Explicó que la divina providencia no se rige por la desesperación, sino por la armonía entre la fe y la obediencia. Por eso, en muchos testimonios, el primer milagro no fue una ganancia inesperada de dinero ni una sanación física, sino una sensación de ligereza interior, como si unas manos invisibles hubieran aliviado el peso del alma. Esta paz es la señal del cielo, el recordatorio de que Dios tiene el control. El impacto de vivir así es profundo. Uno empieza a ver la vida desde una perspectiva diferente. Las decisiones se guían por la fe, no por el miedo. La mentalidad cambia. Lo que antes parecía imposible se convierte en un desafío temporal. El Padre Pío decía que cuando uno se alinea con la voluntad divina, el camino sigue siendo pedregoso, pero adquiere un propósito. Y es este propósito el que mantiene el corazón firme. Creía que cada situación difícil es una lección secreta del cielo y que el desenlace de la prueba siempre llega en el momento justo. Entre líneas en sus cartas y consejos, siempre recordaba que la fe viva es activa. No se queda de brazos cruzados, sino que actúa en coherencia con lo que cree. Por lo tanto, aconsejaba que quienes buscan una respuesta de Dios deben seguir adelante, no impulsados por la prisa, sino por la obediencia. La obediencia es la forma más pura de fe, porque traduce la confianza en acción. Cuando haces lo que hay que hacer, incluso sin ver resultados, estás diciendo: creo que Dios está actuando, aunque todavía no entienda cómo. Esta forma de ver la espiritualidad no era poética, sino práctica. El Padre Pío vivía lo que predicaba. Cada gesto suyo tenía una intención. Cada palabra tenía un propósito. Sabía que la verdadera fe debe ser visible en actitudes, relaciones y decisiones. Por eso, advertía, no basta con creer, hay que vivir como quien cree. Este es el punto en Minones, el que la fe se hace concreta cuando deja de ser retórica y se convierte en un estilo de vida. Los fieles empiezan a reaccionar de forma diferente, a afrontar los problemas con serenidad, a ver lo que otros no ven. Y es precisamente esta fe viva la que abre las puertas a la providencia. El Padre Pío decía que Dios nunca deja de lado lo esencial a quienes confían de verdad. Aunque las respuestas lleguen de forma inesperada, siempre llegan. A veces la respuesta es un sí, otras un desvío que salva, otras un no que protege. La providencia nunca yerra su objetivo. Al mirar atrás todo cobra sentido, y es en este reconocimiento que la fe madura, no porque recibiste todo lo que pediste, sino porque comprendiste que siempre tuviste lo que realmente necesitabas. Hay una frase suya que perdura a través del tiempo y aún conmueve a quienes la escuchan. Ora, espera y no te preocupes. Preocuparse es inútil. Dios es misericordioso y escuchará tu oración. Esta sencillez es lo que hace que sus enseñanzas sean tan poderosas, porque en el fondo enseñó algo que todos olvidamos:
La fe no es un refugio para escapar del dolor, sino la fuerza que nos permite afrontarlo sin perder el equilibrio. La fe viva es el antídoto contra el miedo, el desánimo y la desesperación. Y quizás por eso el Padre Pío sigue hablando con tanta relevancia. Sus palabras resuenan con los dilemas modernos porque tocan la esencia misma de la humanidad. Esta búsqueda de sentido, de dirección, de una señal de que no estamos solos. Dijo que el mundo cambia cuando cambia el corazón y que el verdadero milagro es la transformación interior. Cuando una persona cambia por dentro, todo a su alrededor comienza a reorganizarse. Es la ley espiritual que gobierna la vida. La fe viva es como una semilla. No crece bajo los aplausos, sino bajo el peso de la tierra, oculta, silenciosa, y sin embargo sigue creciendo. Así obra Dios, invisiblemente, pero con un propósito. Cuando llega la cosecha, lo que brota es más que un resultado, es un testimonio de la fidelidad divina. Y por eso el Padre Pío dijo: quien cree nunca se queda sin respuesta. Quizás tu milagro solo espera un simple gesto de fe, una decisión de confiar, un sí que lo cambie todo. El Padre Pío no prometió tranquilidad, pero garantizó su presencia. Afirmó que la fe no detiene la tormenta, pero sí te asegura no hundirte en ella. Esta es la promesa silenciosa que acompaña a quienes confían. Incluso cuando el viento sopla con más fuerza, hay una mano invisible que sostiene cada paso. Y es en esta confianza donde reside la verdadera libertad. La libertad de quienes ya no necesitan entenderlo todo para seguir caminando. Quizás hoy esta sea la respuesta que tu corazón necesitaba escuchar. La certeza de que no te han olvidado, de que hay un propósito incluso en lo que aún duele, y de que el mismo Dios que sostuvo al Padre Pío es el mismo que te sostiene ahora. La fe viva sigue siendo el puente entre la humanidad y el milagro, y comienza con una elección: creer incluso sin ver, confiar incluso sin comprender, dar gracias incluso sin recibir, porque es precisamente en esta clase de fe que el cielo encuentra espacio para actuar. Escribe la frase: creo en el poder de la fe, en los comentarios y continúa con la explicación de forma normal. Si has llegado hasta aquí, es señal de que este mensaje te ha llamado la atención, y quizás eso es precisamente lo que el Padre Pío quería despertar: una fe viva y consciente que te impulsa a mirar hacia arriba incluso cuando todo parece desmoronarse. Este canal existe para eso, para recordarte, tanto en los buenos como en los malos días, que Dios sigue hablando, actuando y transformando. Así que, si este contenido te ha llamado la atención, por favor dale a me gusta, no por obligación, sino como muestra de gratitud por haber vivido este momento de fe conmigo. Escribe aquí en los comentarios: este mensaje era para mí. Siempre leo lo que escribes y cada palabra es como un testimonio que ayuda a otros a creer también. Y si aún no te has suscrito, aprovecha la oportunidad para hacerlo ahora. Así seguirás recibiendo estos mensajes que fortalecen, reconfortan y dan sentido a la vida cuando el corazón necesita una respuesta. Aquí tienes un video que complementa lo que hablamos hoy. Profundiza aún más en este tema y podría ser justo lo que necesitas escuchar ahora mismo. Haz clic y quédate conmigo. Nuestra conversación aún no ha terminado.